Sinceramente me sentía representado por muchas de las palabras de los compañeros y compañeras concejales preopinantes, pero me parece una interpelación, o por lo menos la sentí así, de estas interpretaciones legítimas que cada uno puede pensar, que cada uno puede sentir, que parten de las experiencias individuales o del conocimiento que tengamos, pero sí hay algo que este 24 de marzo, que es un hecho que se construyó y lo construyó el pueblo argentino, no es un feriado más, sino fue feriado después de haber sido construido después de 20 años. Nunca se conmemoraba o se movilizaba un 24 de marzo. El primer 24 de marzo que se movilizó fue en 1996. 1996. Hasta ese momento no existía esa característica. Se conmemoraba el 10 de diciembre, el día de la recuperación de la Constitución, de las leyes constitucionales, no la democracia. La democracia es una palabra demasiado grande como para llamar a esto democracia. La democracia no es una forma de gobierno. Sí recuperamos las instituciones legales de la Constitución. No se festejaba. Y amaneció 24 de marzo del 96 de una manera muy diferente, porque durante 20 años se produjeron hechos contradictorios, como acá se expresa, hay contradicciones en nosotros, y no hay que temerle a la ilegalización del debate político y a la búsqueda de la verdad. La verdad no es algo único, es una construcción colectiva, se va haciendo. Evidentemente nuestro pueblo sufrió no un golpe militar más, como decía la compañera antes, hubo muchos golpes militares, en el 30, en el 43, y a partir del 55 empezó, sí, un golpe militar muy específico, y empezó un proceso de ilegitimación de las fuerzas políticas populares que todos amanecían. Yo noté me sorprendió los números del Consejo Deliberante que estaban en el 73 acá. Dijeron 18 del Frejule, 3 el Partido Intransigente y 3 radicales. Pero parece que no existían las fuerzas conservadoras, no eran elegidas por el pueblo en ese 73, 76. Era un tema fundamental. Por eso el golpe del 76 fue distinto. Lo aprendimos en 20 años de recuperar las instituciones constitucionales. Por eso se empezó a conmemorar ese 24, 20 años después. Al principio fue una irrupción del pueblo que luchó por recuperar esa vigencia, porque tenía la memoria histórica de esto que dijo Miguel Ángel. También en la ley de contrato de trabajo apareció fundamentalmente en esa época del 73. Los 4 abogados que la firmaron desaparecieron. Sí, la ley de contrato de trabajo. Éramos todas buenas. ¿Había contradicciones en el gobierno? Claro que lo había. Pero había 3.200 organizaciones y experiencias autogestionarias en la República Argentina en manos de los trabajadores. El golpe fue por eso, no fue porque había 2 bandos. Perdónenme, yo soy de un solo bando. No hay 2 bandos, soy de uno solo. Y lo elegí aún inconscientemente en mi vida, pero fui aprendiendo y acumulando saberes como para sentirme orgulloso de ser clase trabajadora, tener un sentimiento claro de dónde vengo, ¿sí?
3.200 experiencias de autogestión. Mire, yo voy a poner pocas. Una petroquímica, como Petroquímica San Lorenzo, en manos de los trabajadores. Luz y Fuerza, los compañeros de Luz y Fuerza tenían SETBA, era la empresa eléctrica del Gran Buenos Aires. Imagínense lo que es que hoy, en vez de DESUR, sea manejada por unos intereses internacionales extranjeros que está perjudicando a toda nuestra comunidad y llevándose los dólares para afuera, sea manejada por los trabajadores. En la cancha de Boca hacían las asambleas para discutir el proyecto de la empresa. ¡Epa! Eso era lo que había que parar. Sí que fue un genocidio. Genocidio que tal vez yo mismo mucho tiempo, a pesar de ser un delegado echado del trabajo y que fui parte de toda esa pelea que recuperó las instituciones, y orgullosamente un 30 de marzo de 1983 gritamos en la calle: se va a acabar la dictadura militar, y se acabó por la lucha de las madres, de ese brazo de los derechos humanos y el brazo del movimiento de los trabajadores. La derrota de las Malvinas y la Thatcher y el imperio fue una huida más rápido, pero ya estaba derrotada. Y esa derrota hizo que el pueblo tuviera elementos para hacer lo que no hizo ningún pueblo vencido ante un genocidio: juicio de los militares. Sí fue la CONADEP que abrió la posibilidad del juicio de los militares. Fuimos un pueblo que hicimos un juicio al revés de lo que fue Nuremberg. No había hasta la historia de ese juicio nada más que juicio de los vencedores a los vencidos. Es la primera vez que los vencidos, porque fuimos vencidos por esa fuerza, no solo militares, fundamentalmente manejados con los que hoy siguen siendo poder en Argentina. En aquel momento no era AEA, Asociación de Empresarios Argentinos, en aquel momento era Consejo de Empresarios Argentinos, presidido por Martínez de Oz. Es una diferencia, pero la Embajada de Estados Unidos está hoy y estaba en aquel momento con el plan Cóndor y Kissinger, siendo los ejecutores de un plan siniestro que tenía no solo la Argentina como objetivo, sino también toda la región. Sí, fue un genocidio. Y hubo un juicio que fue espectacular. Y el pueblo se sintió inmensamente reconocido, y por eso Alfonsín tiene ese lugar especial en la historia de la República Argentina. Pero después vino la obediencia debida. Después vino el punto final. Y no, esto no es un problema de radicales peronistas, porque después vino Menem. Por Dios. Vino Menem con el indulto. Cachetazo total y absoluto a ese enjuiciamiento, esa fuerza en nuestro pueblo. Y lamentablemente sí, aprendimos que hasta podía volver a ganar, y volvió a ganar en el 95. Yo recuerdo, y voy a contar ya que estamos en historias personales, el 28 de diciembre, Día de los Inocentes, en la casa de las abuelas de Plaza de Mayo, llorando. Estaban las madres, las abuelas, los hermanos. Éramos muy pocos. Yo era en ese momento, estaba en la CTA. Pensadores como Horacio González o León Rosigner, muchos de los que estábamos ahí, decíamos: ¿qué hacíamos? Había ganado un Menem en el 95. Indulto mediante, era realmente un cachetazo muy grande. Y se dijo: algo tenemos que hacer, nuestro pueblo no puede ser que a 20 años del 24 de marzo no haga nada. Y se empezó a pensar y abrir un debate que terminó convocando esa marcha de Plaza de Mayo. Fue día domingo. Algún ingenio dijo: mejor hagamos la movilización el viernes, porque así aprovechamos que hay gente en la capital dando vueltas. Nos negamos, dijimos: ¿cómo va a ser que el pueblo no se olvide de esto? Y la verdad que fue domingo. En la asamblea de la CTA dijimos: no, tiene que ser domingo. Y yo recuerdo Eve, esa madre que ama tanto Fernando, Eve, que se me escapa de la asamblea y dice, yo pensé, digo, acá se armó, porque estaba sentada, había, como siempre había, y digo: pero Eve, ¿estás de acuerdo con toda esta marcha? Votamos todo. Dijo: sí.
pero yo me tengo que ir porque estoy arreglando otra cosa. No solamente conforme con la convocatoria el 24 de marzo, EVE convocó a hacer una vigilia de los jóvenes de Argentina en la plaza el 23 de marzo a la noche. Estuvimos toda esa noche en la vigilia ayudando a que no se nos desmadraba porque estábamos pensando en la marcha. Fue impresionante, el pueblo argentino desbordó las calles. Fuimos todos con la familia, nadie dijo nada, pero todos fuimos con la familia. Al año siguiente de esa expresión, los fiscales progresistas de España, entre los cuales hay un gran lanucense, que tiene un reconocimiento acá en el Club Lanús, además de hincha Lanús, Carlos Sledpoy, presentaron juicio en España, porque acá no había juicio. Dijeron, si un pueblo no tiene ese olvido, si tiene esa memoria para pelear, vale la pena que le abramos la puerta de la justicia internacional, que se la niegan en el país. Obediencia debida, punto final e indulto. Y se abrió juicio de genocidio, juicio en España. Y fueron compañeros, los ex detenidos, ex desaparecidos. Nosotros no pensábamos en el genocidio, debo decirlo. Yo, con todo lo que había vivido, no entendía que había un genocidio. No sabía la profundidad de lo que había significado eso. Y cuando el juez Baltasar Garzón empieza a meter preso a Cavallo, empieza a meter preso a Silingo, pide la extradición de Pinochet de Inglaterra, en ese momento le impugnan porque le dicen que no puede juzgar en España a los defensores, salvo que sea un genocidio. Claro, España no puede juzgar porque lo tiene que jugar en su país, salvo que sea un genocidio. Y se empieza a discutir un juicio de genocidio, pasa a los tribunales superiores de España, a las Cortes. Y ahí Carlos Sledpoy viene a la Argentina a convencernos a que teníamos que ir a declarar nosotros. No, yo no fui ex detenido desaparecido. Y fui a declarar, tuve el privilegio de ir a declarar como secretario general de la CTA, de una delegación conformada por Marta Maffei, Alberto Morlachetti, Alberto Piccinini, Víctor Mendivil, Juan Carlos Camaño, todos expresiones de diferentes sectores de los trabajadores que habíamos sufrido el genocidio. Y me tocó a mí presentar una lista que en 6 meses, entre que él vino y nosotros fuimos, juntamos 9.680 trabajadores desaparecidos, juntada como pudimos en esos 6 meses. 1998, 16 de marzo, ese día declaró la CTA, fue a declarar la FUA, la Federación Universitaria Argentina, fue a declarar la PYME, fue a declarar los empresarios. Fue un genocidio, hubo un intento planificado de aniquilar una clase, un sector social e imponer un proyecto de dependencia. Sí, tienen responsable, no son los militares solamente, es un golpe militar genocida. Hay un solo bando, para mí, que es el del pueblo contra esos señores. Y a partir de ahí cambió la cosa. Evidentemente, la lucha popular siguió emergiendo y hasta hubo un 2001. Los juicios se volvieron a hacer acá porque hubo un gobierno que aceptó ese reclamo que fue el derogar las leyes de obediencia de ley, punto final, y los juicios empezaron a hacerse en Argentina. Son juicios penales, no hay genocidio, pero sí están hoy. Lamentablemente todavía seguimos. Yo vengo de declarar en diciembre en testigo de concepto en el juicio de Acíndar. 20 de marzo de 1975. Entraron las columnas de la policía, las 3A y el ejército, que eran lo mismo, a un lugar, la empresa Acíndar, donde construyeron un centro de tortura clandestino y desaparecieron 27 compañeros y encarcelaron a 142 compañeros, entre ellos a todos los dirigentes de la Comisión Interna de Acíndar, cuyo presidente en 1975
era Martínez de Oz, luego titular de Economía. Entonces no hay dos bandos, solamente que hay que elegir. Hay dos bandos en que hay que elegir en dónde uno quiere estar. Y sí, yo creo que no estamos ni en el bando de los genocidas ni de los corruptos que están y saquearon y siguen saqueando la Argentina hoy, mientras ocurre lo que pasó el otro día, que para mí fue espectacular, y por eso no nos vencieron. Todavía no ganamos, la verdad que ese es nuestro desafío. No ganamos, no logramos construir, y vale la pena que discutamos todos, porque todos tenemos derecho a decidir una vida en común. Nadie puede impedir a otro soñar con las cosas que uno quiere, y lo colectivo tiene que ser una verdad construida entre todos, no la fractura o lo pensar distinto tiene que ser la excusa para fracturarse. Ese es un desafío que tenemos los argentinos, pero no hay que confundir. Esa es nuestra debilidad, pero otra cosa es ser parte de los genocidas. Y hoy los que están gobernando son claramente Milei, como lo explicó su ideólogo, es parte de los que justifican el genocidio, de la EA que gobierna la Argentina y de la Embajada de Estados Unidos que lo sigue bendiciendo. Por eso creo que no nos han vencido, vamos a ganar con la seguridad de saber que eso ganaremos, pero lo ganaremos sabiendo.